Buenos días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una oración para que Dios pueda bendecir este estudio. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Nos das un día más de vida, Padre, y nos das una nueva oportunidad para poder crecer espiritualmente. Que este estudio pueda ayudarnos, Señor, y que pueda eh, enseñarnos, Padre, lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Bendícenos, oh Dios, y que sea tu Espíritu Santo el que guíe, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe en esta mañana. Quédate con nosotros, acompáñanos y bendice a mi amigo, a mi hermano que está ahí al otro lado, Señor, de esta pantalla. Ayúdale, Señor, en sus necesidades, en sus problemas. Lo ponemos en tus manos para que hagas conforme sea tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Oramos en Jesús. Amén. Bueno, y llegamos ya a lo que es el día miércoles 8 de mayo. El gran conflicto es el título de todo el trimestre. Ese es el título del trimestre y llegamos ya a la lección número 6. Y el tema de la semana es los dos testigos. Este es el tema que hemos estado estudiando durante esta semana y creo que nos ha ido quedando claro cuáles son esos dos testigos de Dios. ¿A qué se refiere la Biblia con esos dos testigos? Y la lección para hoy, miércoles 8 de mayo, es los dos testigos resucitan. Los dos testigos resucitan es el tema para el día de hoy, miércoles. Y para iniciar nuestro estudio de hoy, vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a leer el capítulo 11 y el versículo 11 también. Y dice la palabra de Dios, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro de profecía y hay mucho simbolismo en cada uno de sus versículos. Y este versículo pues no es la excepción. Y en el diccionario bíblico adventista encontramos acerca de este versículo que dice que en armonía con el principio de interpretación profético, que un día representa un año, entonces 3 días y medio equivalen a 3 años y medio. Eso se refiere ahí donde dice el libro de Apocalipsis que después de 3 días y medio, ¿verdad? Simbólicamente. Entonces, eso equivale con el principio de día por año, de un día por año, equivale a 3 años y medio. Y nosotros como adventistas, pues, eh, entendemos también que un poco antes en el versículo 7, el versículo 7 habla sobre una bestia que subió del abismo. Entonces, nosotros interpretamos que esa bestia se entiende que representa a la primera República Francesa, allá por el año 1789 y 1801, ¿verdad? Especialmente en lo que se refiere a las tendencias antirreligiosas que sitúan el cumplimiento de esta profecía en el breve periodo de la historia de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ocurrió en ese periodo y fue cuando el ateísmo llegó a su cúspide, a su máximo apogeo. Este periodo puede calcularse a partir del año 26 de noviembre de 1793, cuando se promulgó el decreto en París para abolir la religión. Abolir la religión.
hasta el 17 de junio de 1797, cuando, según se afirma, el gobierno francés quitó las restricciones impuestas a la práctica de la religión. 3 años y medio, ¿verdad? Y es que Francia ha sido la única nación que se ha levantado en rebelión contra el autor del universo, por decreto de su asamblea legislativa, ¿verdad? Ellos declararon que no hay Dios. Eso fue lo que ellos declararon en ese decreto, los franceses, en ese periodo. Y por eso es que el tema dice, los dos testigos resucitan, ¿verdad? Pero esto que estamos comentando tiene que ver con, bueno, en la lección de ayer estudiamos cuando los dos testigos son asesinados. Ese es el tema, ¿verdad? Del día de ayer, ¿verdad? Entonces tiene que ver con eso. Y por eso es que menciono esto antes, ¿verdad? Y así como ha sucedido con otros pasajes de Apocalipsis, el cómputo de o el cálculo de estos 3 años, 3 días y medio, ha sido motivo, al igual que muchas otras cosas, muchos otros símbolos, ha sido motivo de diversas opiniones por parte de los comentadores. Esto se debe no solo a ciertos problemas del simbolismo en sí, sino también a la dificultad de fijar fechas exactas en la historia de este periodo turbulento en la Revolución Francesa. Y es el mismo Dios, dador de toda la vida, quien levanta a sus fieles testigos, a estos dos testigos. Y de eso es lo que vamos a hablar durante el estudio. Los que se habían regocijado por la muerte de los testigos están ahora pasmados, dice el diccionario bíblico, están ahora pasmados al contemplar el milagro de su resurrección. Vamos a ver de qué se trata. Pero antes de continuar, quiero hacer énfasis en lo importante que es que desde el inicio nosotros tengamos claro y estemos seguros de que cuando en la profecía de la Biblia se menciona a los dos testigos, la Biblia se está refiriendo, esos símbolos se están refiriendo al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Esos son los dos testigos a los que se refiere la palabra de Dios. Y nuestro tema para hoy nos menciona sobre el reavivamiento de la Biblia, sobre la resurrección del testigo, de los dos testigos, del Antiguo Testamento y el Nuevo, que forman la Biblia, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro estudio de hoy, ¿verdad? Sobre el reavivamiento de la Biblia, ya que muchos han intentado a lo largo de la historia destruirlo, ¿verdad? Pero Dios siempre ha salvaguardado su palabra. Y sobre esto quiero compartir lo que dice Elena de White en El conflicto de los siglos, páginas 310 y 311. Esto tenemos que ver lo que sucedió en la historia, en la humanidad, para poder comprender un poco más eh, lo que sucedió con los dos testigos. La guerra que se hizo, dice Elena de White en El conflicto de los siglos, la guerra que se hizo contra la Biblia, llevada adelante por tantos siglos en Francia, llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Ya hace un rato mencionamos ahí un par de años, ¿verdad? Cuando fue la Revolución Francesa. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras. Roma había suprimido las Sagradas Escrituras. Era la ilustración más elocuente que jamás presenciara el mundo de las maquinaciones de la política papal. Una ilustración de los resultados de Roma por medio de sus enseñanzas
había estado persiguiendo en el transcurso de más de 1000 años. La supresión de las Sagradas Escrituras durante el período de la supremacía papal había sido predicha por los profetas y el revelador había señalado también los terribles resultados que iban a sobrevenir especialmente sobre Francia y cuya causa era el dominio del hombre de pecado. La Roma era el que estaba interviniendo, o sea, era el resultado de lo que Roma había, el poder papal, ¿verdad? Había establecido. Entonces, luego más adelante en la página 312, dice, y acerca de los dos testigos, el profeta declara más adelante, estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Y como dice la palabra de Dios, antorcha a mis pies es tu palabra y luz a mi senda. En otra versión dice, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Verdad? Eso dijo el salmista. Ambos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Espíritu de profecía es claro. Elena de White es clara al decir que los dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ambos, dice ella, son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Son testigos, ¿verdad? Son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos son también testigos del plan de salvación. Los tipos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuera predicho por los tipos y por la profecía del Antiguo Testamento. Esos son los dos testigos. Y algunos por ahí andan diciendo que no son el Antiguo y el Nuevo Testamento los dos testigos, ¿verdad? Lastimosamente, hay muchos y Satanás se está metiendo en este estudio y está confundiendo a nuestra iglesia, porque muchos hermanos quedarán confundidos y no sabrán a qué se refieren los dos testigos. Pero ya leímos en la página 312 de El conflicto de los siglos que los dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Muy estudioso de teología puede ser alguien que diga lo contrario, que se refiere al pueblo de Israel y que se refiere también a los, a los gentiles. Eso dicen algunos, que estos dos testigos son el pueblo de Israel y los gentiles. No sé de dónde sacan ese invento, pero ¿será que lo que dice el conflicto de los siglos, el espíritu de profecía que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, será que eso que dicen estos ministros del Evangelio, que son estudiosos de teología, pueden ser eruditos de teología, pero ¿a quién le vamos a creer? ¿A estos eruditos de la teología, estudiosos de teología, o a alguien que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir? ¿A quién le vamos a creer? Eso queda en cada uno de nosotros. Pero Elena de White es clara al decir en el conflicto de los siglos que ambos testigos, los dos testigos, representan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Quería hacer énfasis en esto porque tiene que quedar claro en cada uno de nosotros. Entonces, podemos ver cómo el espíritu de profecía nos muestra lo que tuvieron que hacer para tratar de eliminar la Biblia, ¿verdad? En esa Revolución Francesa,
todo haciéndolo por medio de un decreto de la Asamblea Legislativa de Francia, donde abolieron, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y en la página 333 del Conflicto de los Siglos siempre, leemos lo siguiente. El profeta, hablando de los dos testigos, dice además: y oyeron ellos una gran voz procedente del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, viéndolos sus enemigos. Estos dos testigos de Dios fueron honrados más que nunca desde que Francia les declarara la guerra. Más adelante, en la página 334, dice: los adelantos de la imprenta dieron notable impulso a la circulación de la Biblia. El incremento de los medios de comunicación que existen ya entre los diferentes países, la supresión de las barreras de la preocupación y del exclusivismo nacional y la pérdida del dominio temporal del pontífice de Roma han ido abriéndole el paso a la palabra de Dios. Hace ya muchos años que la Biblia se vende en las calles de Roma sin que haya quien lo impida. Y en el día de hoy ha sido llevada a todas las partes del mundo habitado. Esa es la manera en que Dios resucitó a sus dos testigos, ¿verdad? Así fueron resucitados los dos testigos. Y por eso el salmista escribió en el Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y en el Salmo 111, versículos 7 y 8 dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Dios escribió en su palabra. Dios inspiró al salmista a que escribiera en su palabra que la Biblia iba a ser para siempre, que la Biblia iba a ser eterna, que la palabra de Dios son hechos en verdad y en rectitud. Todo lo que fuere edificado sobre la autoridad de los hombres será derribado, dice el escritor de nuestro estudio de hoy. Mas lo que fuere sobre la roca inamovible de la palabra de Dios permanecerá para siempre. La palabra de Dios puede ser atacada o suprimida, pero nunca será erradicada. Incluso muchos que profesan ser los elementos humanos, que casi pierde su sello divino y la verdad de Dios, perdón, incluso muchos que profesan ser, dice el escritor del estudio de hoy, de la lección, muchos que profesan ser cristianos socavan su autoridad de diversas maneras. Lo que les decía hace un rato, ¿verdad? Aquellos que están tergiversando la palabra, aquellos que están enseñando falsas teorías, aquellos que están enseñando palabra de hombre. Eso es lo que están enseñando, porque no están enseñando lo que dice la Biblia o el espíritu de profecía. Ya leí, ya compartimos acá, ya leímos lo que dice en el conflicto de los siglos, ¿verdad? Y ellos están enseñando que los dos testigos no se refieren a la palabra de Dios. Pero aquí nosotros nos hemos dado cuenta que eso es absolutamente falso, ¿verdad? Entonces, acá dice el escritor que incluso muchos que profesan ser cristianos socavan su autoridad de diversas maneras, cuestionando, dice, partes de la Biblia o haciendo tanto hincapié en los elementos humanos que casi pierde su sello divino y la verdad de Dios se ve socavada. Claro, si ellos están enseñando doctrina de hombre, y digo ellos porque son varios los que ustedes lo saben, han escuchado lo que están enseñando estas personas, ¿verdad? Entonces ellos están cuestionando parte de la Biblia. En ningún caso debemos dejarnos seducir por estos ataques a la palabra de Dios. Hoy sigue viva, habla al corazón humano e insufla nueva vida a quienes están dispuestos a escuchar la palabra
y a seguir sus enseñanzas, no las enseñanzas del hombre. Todo debemos tener, todo lo que nosotros escuchemos referente a la palabra de Dios, incluso lo que yo les estoy diciendo, debemos aplicar aquel principio, aquella regla, ¿verdad? Que tenemos que tener todos, a la ley y al testimonio. Esa es la regla que debemos aplicar a todas las enseñanzas que se nos haga respecto a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y mañana continuamos con este tema muy interesante acerca de los dos testigos. Te esperamos acá en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.